El furioso multimillonario chino estaba saliendo del edificio después de una reunión fallida, hasta que la hija de 7 años del conserje, hablando mandarín perfecto, lo hizo quedarse paralizado de puro asombro. Antes de entrar en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. Los zapatos de cuero italiano de David Chen resonaban con furia contra el mármol mientras atravesaba el vestíbulo del edificio de oficinas en el centro de Chicago. Tenía la mandíbula tan apretada que le dolía, y sus oscuros ojos brillaban con la furia de quien siente que acaba de perder 3 horas de su vida por pura incompetencia corporativa. «Un desastre absoluto», murmuró entre dientes, con un acento cargado de frustración. El negocio inmobiliario más grande de su carrera, un proyecto de $2,000 millones, acababa de derrumbarse porque nadie en esa sala de juntas podía entender ni una palabra de lo que había dicho a los demás inversionistas chinos. A los 35 años, David había construido un imperio que se extendía de Shanghái a San Francisco. Poseía más dinero que algunos países pequeños, pero en ese momento se sentía completamente impotente. Todo por una barrera de idioma y una sala llena de gente demasiado orgullosa para admitir que necesitaban ayuda. Presionó el botón del ascensor repetidamente, su reloj carísimo captando la luz de la tarde. El edificio le resultaba sofocante. Cada segundo allí le recordaba su fracaso, a los inversionistas que se habían marchado negando con la cabeza, a la oportunidad que se le había escurrido entre los dedos como agua. «Disculpe, señor». La voz diminuta vino desde su codo. David bajó la vista, la irritación se reflejando en su rostro. Una niña de unos 7 años estaba junto a él, con un vestido amarillo descolorido y abrazando un conejo de peluche gastado. Su cabello oscuro estaba recogido en 2 trenzas prolijas, y sus ojos marrones reflejaban una sabiduría demasiado grande para su corta edad. «Estoy ocupado», soltó David con brusquedad, volviéndose hacia el ascensor. «Usted se ve muy triste», dijo la niña suavemente en un chino fluido, aunque para cualquiera más sus palabras sonaban como un inglés perfecto. David se quedó inmóvil. Su dedo, listo para presionar otra vez el botón, quedó suspendido en el aire. Giró lentamente, mirándola con los ojos muy abiertos. Ella acababa de hablarle en un chino perfecto, con una pronunciación impecable y un tono amable y cuidadoso. «¿Qué dijiste?», susurró en inglés, incrédulo. La niña sonrió, dejando ver un hueco donde debería estar su diente delantero. «Dije que usted se ve triste», respondió, ahora en inglés. «Me llamo Emma Rodríguez». «¿Y usted?». El corazón de David latía con fuerza. En 20 años viviendo en Estados Unidos, nunca había escuchado a una niña no china hablar su lengua materna de manera tan hermosa. Su acento era mejor que el de la mayoría de sus socios estadounidenses que llevaban años estudiando chino. «¿Cómo?», empezó, pero se detuvo. «¿Dónde aprendiste a hablar chino?». El rostro de Emma se iluminó. «De caricaturas», respondió, en chino. David apenas podía creerlo. «Las veo todos los días después de la escuela. Peppa Pig en chino, Dragon Tales en chino. Mi papá trabaja aquí, y a veces las personas que vienen hablan chino y no pueden comunicarse con los que hablan inglés. Así que pensé que si yo aprendía, podría ayudarlos a entenderse». Algo dentro del pecho de David se aflojó un poco. Esa niña, tan pequeña, tan increíblemente sabia, había aprendido chino solo para ayudar a la gente a comunicarse. Mientras tanto, él había pasado la tarde viendo a hombres adultos arruinar negocios millonarios porque no se molestaban en intentarlo. «¿Tu padre trabaja aquí?», preguntó David en chino, sorprendido de lo natural que fluía la conversación. Emma asintió con entusiasmo, su chino tan fluido como el de cualquier hablante nativo. «Es el conserje en el piso 15. Es muy bueno en su trabajo, pero…» Su sonrisa titubeó un instante. «Algunas personas piensan que debería saber más inglés. Se esfuerza mucho, pero le resulta difícil». El ascensor sonó y las puertas se abrieron. David se hizo a un lado,
sin prisa por marcharse. Algo en esa niña había transformado por completo el ambiente de su desastroso día, y no estaba listo para dejar ir esa sensación. Pero cuando Emma se despidió con la mano y se dirigió saltando hacia el pasillo trasero donde estaban las oficinas de mantenimiento, David notó algo que le heló la sangre. Una mujer con aspecto oficial, traje de negocios y una carpeta en la mano la seguía de cerca, con la expresión típica de alguien a punto de despedir a alguien. Las puertas del ascensor apenas se habían cerrado cuando David, en vez de presionar hacia el estacionamiento, marcó el piso 15. Algo en la expresión preocupada de Emma, al mencionar a su padre, se le había clavado en el pecho como una astilla. Había construido su fortuna con instinto, sabiendo leer personas y situaciones que otros pasaban por alto. Y en ese momento, todo su instinto le decía que esa niña estaba en problemas. El piso 15 estaba lleno de oficinas corporativas, salas de conferencias relucientes y escritorios de caoba. Pero David siguió el sonido de una aspiradora por un pasillo lateral, pasando puertas marcadas como mantenimiento y almacenamiento. Encontró a Miguel Rodríguez en un armario de suministros, organizando meticulosamente los productos de limpieza, con la clase de precisión que revelaba a un hombre orgulloso de su trabajo. Miguel tendría unos 40 años, con manos encallecidas y ojos cansados. Pero cuando levantó la vista y vio el traje caro de David, su expresión cambió de inmediato a un respeto cauteloso. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó Miguel en un inglés fuertemente acentuado. David estudió el rostro del hombre y vio los mismos ojos gentiles de Emma, la misma dignidad silenciosa. En el estante detrás de Miguel había un diccionario inglés-español gastado, con las páginas dobladas de tanto uso. «Su hija», dijo David con cuidado. «Ella habla chino». El rostro de Miguel se iluminó de puro orgullo. El cansancio se desvaneció. «Emma». «Sí, ella es». «¿Cómo se dice?» «Muy lista». Ella miró caricaturas chinas, aprendió sola. Ella me dice que tal vez un día ayudó a la gente a entenderse mejor. Su sonrisa titubeó. «Pero yo... mi inglés no es tan bueno. Aquí la gente dice que yo debo saber más, entender mejor cuando hablan rápido». «¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí?», preguntó David. 5 años. Yo limpio bien, trabajo duro, nunca falto». La voz de Miguel tenía una desesperación callada. «Pero la nueva gerente dice que el edificio necesita gente que hable inglés perfecto para cuando vienen visitantes importantes. Ella dice que yo hago que el edificio parezca», buscó la palabra, «poco profesional». David sintió que la ira volvía a subir, pero esta vez no contra ejecutivos incompetentes. Esto era algo más profundo, más personal. Aquí estaba un hombre que trabajaba el doble que cualquiera en las salas de juntas de arriba, cuya hija había aprendido sola un idioma entero por amor y esperanza, y algún burócrata quería echarlo por tener acento. «¿Cuándo?», preguntó David en voz baja. «Mañana. Me dicen mañana». La voz de Miguel se quebró un poco. «Emma, ella no sabe todavía. Yo no sé cómo decirle que tenemos que mudarnos. Quizás volver con mi hermano en Arizona. Empezar otra vez». David ya estaba sacando su teléfono cuando unos pasos resonaron en el pasillo. La mujer del traje de negocios de abajo apareció en la puerta, aferrando una carpeta como si fuera un arma. «Señor Rodríguez», dijo con frialdad, «necesito que firme estos papeles de terminación». «¿Y usted?», se volvió hacia David con fastidio apenas disimulado. «No debería estar en áreas de empleados». Lo que ella no sabía era que David Chen no se había hecho multimillonario, retrocediendo ante luchas que importaban. «¿En realidad?», dijo David, con la tranquila autoridad que había intimidado a directores ejecutivos en 3 continentes. «Creo que hay un malentendido». La mujer, su placa decía Janet Morrison, directora de recursos humanos, parpadeó sorprendida. Claramente no estaba acostumbrada a que la desafiaran, y mucho menos alguien que acababa de salir de un armario de limpieza. «Lo siento, pero este es un asunto privado de personal», respondió con voz cortante.
Seguridad lo escoltará afuera si es necesario. David sacó su tarjeta de presentación, el simple rectángulo blanco que había abierto puertas de Manhattan a Shanghái. David Chen, Chen International Development. Creo que su empresa ha estado intentando conseguir inversionistas asiáticos para el proyecto Morrison Tower. El rostro de Janet se puso pálido. La Morrison Tower, el proyecto legado de su familia, llevaba meses estancado porque no podían encontrar inversionistas dispuestos a comprometerse con la remodelación del centro valuada en miles de millones. Y David Chen no era cualquier inversionista. Era el inversionista con el que todos los desarrolladores de Chicago soñaban reunirse. Señor Chen, balbuceó. No tenía idea de que estaba en el edificio. Si quisiera programar una reunión adecuada. Estoy aquí por el señor Rodríguez, dijo David con sencillez, y tengo curiosidad por sus prácticas de contratación. Miguel miraba entre ellos, con la confusión reflejada en su rostro curtido. No entendía del todo la dinámica de poder que cambiaba a su alrededor, pero reconocía la transformación en la actitud de Janet. El señor Rodríguez está siendo despedido por deficiencias de comunicación, dijo Janet con cuidado, como si caminara sobre un campo minado. Es una decisión de negocios. Muéstreme sus evaluaciones de desempeño, pidió David. No creo que... Muéstreme. La temperatura en el pequeño espacio pareció bajar 10 grados. Janet hojeó su carpeta a regañadientes. Bueno, su calidad de trabajo está calificada como excelente, puntualidad excelente, confiabilidad excelente, pero su comprensión de inglés es irrelevante si nunca ha faltado un día, y su trabajo es excelente, interrumpió David. Dígame, señora Morrison, ¿cuántos de sus ejecutivos hablan español? Eso no es lo mismo. ¿No lo es? David dio un paso más cerca. Y Janet retrocedió instintivamente. Está despidiendo al empleado más confiable que tiene porque lucha con un segundo idioma. Mientras que arriba, sus ejecutivos acaban de perder un trato de $2,000 millones porque ninguno se molestó en aprender chino. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Empezaba Diez a entender que aquel desconocido del traje caro estaba luchando por él, aunque no podía comprender por qué. Señor Chen, dijo Janet con la voz tensa, seguramente podemos discutir esto racionalmente. Podemos, asintió David. Aquí está mi propuesta racional. El señor Rodríguez mantiene su trabajo, se inscribe en clases de inglés pagadas por la empresa, y su hija Emma es contratada como traductora a tiempo parcial para sus reuniones internacionales. ¿Una niña de 7 años? Eso es absurdo. Esa niña de 7 años habla mejor chino que cualquiera en su sala de juntas. Lo sé porque acabo de salir de allí. La sonrisa de David era como una navaja. Y a menos que quiera que Chen International se retire permanentemente del proyecto Morrison Tower, le sugiero que empiece a ver lo absurdo como innovador. Las manos de Janet temblaban ligeramente sobre su carpeta. El proyecto Morrison Tower era la última oportunidad de su familia para restaurar su reputación en el sector inmobiliario de Chicago. Sin él, lo perderían todo. Pero ninguno de ellos había notado a Emma, de pie en silencio en el pasillo, abrazando fuerte su conejo de peluche contra el pecho y escuchando cada palabra con unos ojos demasiado viejos para su rostro infantil. Emma entró en el armario de suministros y la tensión acumulada entre los adultos cambió de inmediato. El rostro de Miguel se desmoronó en una mezcla de alivio y vergüenza al ver a su hija. «Papá», dijo suavemente en español, y luego cambió al inglés para los demás. Escuché lo que pasó. David observó cómo esa niña diminuta se colocaba entre su padre y Janet Morrison, con la barbilla en alto y una determinación silenciosa. Había algo casi regio en la manera en que se sostenía, como si toda su corta vida la hubiera estado preparando para este momento. «Emma», empezó Miguel, pero ella levantó su pequeña mano. «Señor Chen», dijo Emma, volviéndose hacia David con una compostura asombrosa. «Gracias por intentar ayudar a mi padre.
Pero no creo que la señora Morrison quiera nuestra ayuda. Janet se puso roja. Ser reprendida por una niña ya era bastante malo. Pero ser reprendida por una niña claramente más elocuente que la mayoría de los adultos era humillante. Esto es una decisión empresarial, repitió Janet con debilidad. Emma inclinó la cabeza, estudiando a Janet con una mirada directa que incomodaba a los adultos. Mi padre limpia 20 pisos todas las noches. Arregla cosas que están rotas. Nunca se queja, incluso cuando la gente es grosera con él. Aprendió suficiente inglés para hacer su trabajo perfectamente durante 5 años. Se detuvo, y su voz adquirió una ternura que hacía sus palabras aún más poderosas. ¿Qué decisión empresarial tiene sentido en despedir a alguien así? David sintió que algo se movía en su pecho. Aquella niña no solo era inteligente, poseía la clase de sabiduría que viene de observar el mundo con cuidado, de comprender el dolor y la injusticia a una edad en la que la mayoría de los niños solo piensan en los juegos del recreo. Además, continuó Emma, ahora en un chino tan natural como respirar. Llevo meses observando las reuniones internacionales en este edificio. La confusión, las oportunidades perdidas, la frustración cuando la gente no puede comunicarse. Yo podría ayudar con eso. Janet miró a Emma atónita. La niña acababa de presentar una propuesta de negocios en chino fluido y luego cambió sin esfuerzo al inglés para asegurarse de que todos la entendieran. «Tienes 7 años», dijo Janet débilmente. «Sí», respondió Emma. «Y hablo 3 idiomas con fluidez». «¿Cuántos idiomas habla usted, señora Morrison?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. El rostro de Janet estaba ahora tan rojo como un tomate maduro. David tuvo que reprimir una sonrisa. Emma Rodríguez iba a ser una fuerza de la naturaleza algún día, siempre y cuando el mundo no aplastara primero su espíritu. Pero al observar la mezcla de orgullo y preocupación en el rostro de Miguel, comprendió que lo que estaba en juego era más que el trabajo de un hombre. Se trataba de si la bondad y el esfuerzo todavía tenían valor, en un mundo que parecía apreciar todo lo demás más. Se trataba de si la fe de una niña en la bondad de las personas sería recompensada o destrozada. «Señora Morrison», dijo David en voz baja, voy a hacerle una oferta que realmente no podrá rechazar». Pero antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró con un mensaje urgente que le heló la sangre. Los otros inversionistas chinos de la reunión fallida estaban amenazando con retirarse no solo de ese trato, sino de otros 3 proyectos valorados en más de $5,000 millones, y solo reconsiderarían si David podía demostrar que las empresas estadounidenses valían su confianza. David miró la pantalla de su teléfono, las palabras difuminándose mientras el peso total de la situación caía sobre él. $5,000 millones estaban en juego. Su reputación, construida durante 2 décadas de cuidadosas negociaciones y ejecuciones impecables, de pronto pendía de un hilo. ¿Malas noticias?, preguntó Emma en voz baja, con esa intuición de 7 años que captaba su angustia más rápido que la mayoría de los adultos. David miró hacia abajo a esa niña extraordinaria que, de algún modo, se había convertido en el centro de su crisis empresarial más importante, y tomó una decisión que iba contra todos los instintos corporativos que había desarrollado. «Emma», dijo, «¿te gustaría ayudarme a salvar varios negocios muy importantes?». Los ojos de Janet Morrison casi se le salieron de la cabeza. «Señor Chen, seguramente no habla en serio sobre involucrar a una niña en... ¿En qué? ¿En resolver un problema de comunicación que todo su equipo ejecutivo no pudo manejar?» La voz de David llevaba un filo peligroso. A veces, las mejores soluciones vienen de los lugares más inesperados. Miguel dio un paso adelante, su instinto protector superando su confusión sobre las implicaciones empresariales. «Señor, Emma es buena niña, pero aún es una niña. Yo no puedo dejarla...» «Papá», interrumpió Emma suavemente.
¿Y si esto nos ayuda a quedarnos aquí? ¿Y si esto te ayuda a conservar tu trabajo y demostrar a todos lo inteligente y trabajador que eres? La esperanza en los ojos de Miguel era dolorosa de ver. Había trabajado toda su vida para construir algo estable para su hija, solo para verlo amenazado por personas incapaces de ver más allá de sus propios prejuicios. El teléfono de David vibró de nuevo. Otro mensaje de los inversionistas chinos, esta vez más directo. La cultura empresarial estadounidense parece incompatible con nuestros valores. Reconsiderando todas las asociaciones. Emma, dijo David con cuidado. Los empresarios con los que me reuní hoy están muy molestos. Sienten que las compañías estadounidenses no los respetan ni entienden su cultura. Si se van, mucha gente perderá su trabajo. No solo tu padre. La expresión de Emma se volvió seria, su rostro infantil cargándose con el peso de preocupaciones de adultos. ¿Qué necesitan oír? Que podemos tender puentes entre nuestras culturas. Que la comunicación es posible cuando la gente se esfuerza lo suficiente. David se detuvo, estudiando su rostro. Que existe alguien como tú. Alguien que aprendió chino no por dinero ni negocios, sino porque quería ayudar a las personas a entenderse. ¿Podría hablar con ellos?, preguntó Emma simplemente. Janet Morrison emitió un sonido ahogado de protesta, pero David levantó la mano. Emma, estas son reuniones muy importantes, muy serias. Los hombres de los que hablo controlan miles de millones de dólares. No están acostumbrados a niños. Terminó Emma por él. Pero quizás esa sea exactamente la razón por la que necesitan conocerme. Tal vez necesiten recordar que aprender idiomas y tender puentes no se trata de negocios en absoluto. Se trata de preocuparse lo suficiente como para intentarlo. David sintió que las piezas encajaban en su mente. Los inversionistas chinos no solo estaban enojados por la comunicación fallida, estaban frustrados por lo que consideraban arrogancia estadounidense. La suposición de que todos debían adaptarse a su forma en lugar de buscar un punto medio. Pero, ¿y si él pudiera mostrarles algo diferente? ¿Y si pudiera demostrar que la cultura estadounidense también podía producir algo tan hermoso como el deseo desinteresado de una niña de ayudar a otros a comunicarse? Señor Chen, dijo Janet desesperada. Esto es sumamente irregular. También lo era despedir a su mejor empleado por tener acento, replicó David. Emma, si organizo que te reúnas mañana con esos empresarios, ¿estarías dispuesta a contarles tu historia en chino? Los ojos de Emma brillaron con la clase de emoción que solo los niños pueden sentir ante nuevas aventuras. Pero también había algo más allí, una profunda comprensión de la responsabilidad que asumía. Lo haré, dijo solemnemente, pero con una condición. David arqueó una ceja. Esa niña de 7 años estaba negociando con él. Mi padre viene conmigo, y la señora Morrison tiene que prometer delante de todos que él conserva su trabajo, pase lo que pase en la reunión. El silencio que siguió solo fue roto por el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido distante del tráfico 15 pisos abajo. David se encontró en la inusual posición de ser superado por una niña de primaria. La condición de Emma no era solo inteligente, era brillante. Al insistir en que Miguel estuviera presente y que Janet hiciera promesas públicas, estaba creando un nivel de responsabilidad que iba mucho más allá de un simple acuerdo de negocios. Eso es un pensamiento bastante sofisticado, admitió David. Emma se encogió de hombros, un gesto demasiado maduro para su pequeño cuerpo. Mi papá me enseñó que las promesas significan más cuando otras personas las escuchan, y que la familia siempre debe permanecer unida, especialmente cuando las cosas dan miedo. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Allí estaba su hija, apenas lo suficientemente alta como para alcanzar la encimera de la cocina, protegiéndolo con una sabiduría que humillaba a todos los presentes. Janet Morrison parecía atrapada en una pesadilla donde los niños de 7 años se habían apoderado del mundo empresarial.
Esto es una locura, murmuró. ¿Lo es?, preguntó David. El legado entero de su familia depende del proyecto Morrison Tower. Los inversionistas chinos están listos para retirarse de ese y de otros 4 grandes desarrollos. Emma está ofreciendo ayudar a resolver un problema que toda su empresa no pudo solucionar. David hizo una pausa, dejando que el peso de la situación se asentara. Parece la mejor propuesta que he escuchado en todo el día. ¿Pero por qué?, preguntó Janet, con la voz ahora más pequeña. ¿Por qué le importaría el trabajo de Miguel? ¿Por qué todo esto tendría importancia para alguien como usted? David guardó silencio durante un largo momento, estudiando el rostro expectante de Emma. La pregunta merecía una respuesta honesta, aunque la verdad era más personal de lo que normalmente compartía en los negocios. Hace 20 años, dijo despacio. Vine a Estados Unidos con nada más que ambición y una maleta llena de sueños. Hablaba un inglés roto. No entendía la cultura y cometía errores todos los días. Miró a Miguel. Sé lo que se siente trabajar el doble que todos los demás, solo para demostrar que mereces estar en algún lugar. Los ojos de Emma se agrandaron con comprensión. Alguien lo ayudó cuando lo necesitaba. Un conserje, en realidad, dijo David con una pequeña sonrisa. Un anciano irlandés llamado Patrick que trabajaba en el primer edificio de oficinas donde tuve empleo. Yo luchaba con el inglés, cometía errores en las reuniones, y mi jefe se frustraba conmigo. El recuerdo era sorprendentemente nítido después de tantos años. Patrick empezó a quedarse después de su turno para ayudarme a practicar la pronunciación. Traía periódicos en inglés y los leíamos juntos. Nunca me pidió nada a cambio. ¿Qué le pasó?, preguntó Emma suavemente. Murió de un ataque al corazón unos 5 años después. Ya tenía éxito entonces, pero nunca tuve la oportunidad de agradecerle de verdad. Nunca pude mostrarle cuánto significó su bondad. La voz de David se quebró un poco. Cuando te vi hoy, Emma, hablando chino solo porque querías ayudar a la gente a comunicarse, me recordó a Patrick. ¿A cuánta diferencia puede marcar la bondad de una sola persona? El armario de suministros quedó en completo silencio. Incluso Janet Morrison parecía afectada por la historia, con la carpeta olvidada a un lado. Así que, como ves, continuó David, esto no se trata solo de negocios o proyectos de construcción. Se trata de si somos el tipo de personas que se ayudan mutuamente o el tipo que busca razones para derribar a los demás. Emma dio un paso adelante y, sin dudarlo, tomó la mano de David con la suya pequeña. Patrick estaría orgulloso de lo que usted se convirtió, dijo simplemente. David sintió que algo se rompía en su pecho, un muro que había construido alrededor de su corazón durante décadas, de negociaciones despiadadas. Esa niña veía directamente al inmigrante solitario que él había sido alguna vez, a la parte de él que aún recordaba lo que se sentía ser rechazado y subestimado. Emma, dijo suavemente, necesito preguntarte algo importante. Aprender chino de caricaturas es impresionante, pero la reunión de mañana será muy formal, muy seria. ¿Estás segura de que estás lista para esa clase de presión? La sonrisa de Emma fue misteriosa, de una forma que parecía imposible para alguien tan joven. Señor Chen, dijo, hay algo sobre mis lecciones de chino que no le he contado a nadie. Algo que quizá lo sorprenda incluso a usted. Y con esa declaración enigmática, se dirigió hacia la puerta, dejando a 3 adultos mirándola con desconcierto, preguntándose qué otros secretos podría estar ocultando esa extraordinaria niña. Esa noche, David se encontró en el lugar más improbable en años, sentado a una pequeña mesa de fórmica en el modesto apartamento de Miguel y Emma, compartiendo tamales que sabían mejor que cualquier comida que hubiera probado en un restaurante de 5 estrellas. El apartamento era diminuto pero impecable, lleno de los dibujos de Emma pegados en el refrigerador y de las plantas cuidadosamente cuidadas de Miguel en cada alféizar. Era el tipo de hogar que hablaba de amor, compensando lo que el dinero no podía dar. Entonces,
dijo David, observando a Emma organizar cuidadosamente sus cuadernos de chino sobre la mesa de centro. ¿Cuál es esa sorpresa de la que hablaste? Emma miró a su padre, que asintió con ánimo a pesar de no entender la conversación que ocurría en chino. No aprendí chino, solo de caricaturas, dijo Emma, con una gravedad que parecía imposible en alguien tan pequeña. Mi maestra en la escuela notó que aprendía idiomas muy rápido. Ella organizó para mí videollamadas con una profesora universitaria china 2 veces por semana durante el último año. David casi se atragantó con el agua. ¿Una profesora universitaria? La profesora Lewy, de la Universidad de Pekín. Ella se especializa en negocios, chino y comunicación cultural. Emma sacó una tableta que parecía demasiado sofisticada para una niña de 7 años. Ella me ha estado enseñando lenguaje formal de negocios, la etiqueta adecuada para reuniones y las sutilezas culturales que la mayoría de los estadounidenses pasan por alto cuando intentan trabajar con compañías chinas. David miró la pantalla mientras Emma le mostraba registros de videollamadas, tareas escritas en complejos caracteres chinos y documentos de certificación que habrían impresionado a estudiantes de posgrado. Emma, dijo David lentamente, no solo eres fluida en chino, estás formalmente entrenada en comunicación empresarial internacional. La profesora Lee dice que tengo un don para entender cómo diferentes culturas piensan sobre el respeto y las relaciones en los negocios. Las mejillas de Emma se sonrojaron con orgullo. Ella dice que la mayoría de los acuerdos internacionales fallidos ocurren porque la gente se enfoca en el dinero en lugar de la confianza. Miguel observaba a su hija con un orgullo evidente, aunque no podía seguir los detalles técnicos de lo que explicaba. Pero David empezaba a comprender que Emma no era solo una niña extraordinaria. Posiblemente era la persona más calificada en Chicago para facilitar las relaciones de negocios entre China y Estados Unidos. ¿Por qué no mencionaste esto antes?, preguntó David. La expresión de Emma se volvió pensativa. Porque la gente ya piensa que soy rara por aprender chino. Si supieran que también estudio cultura empresarial, probablemente pensarían que soy una especie de... ¿Cómo se dice? Bicho raro. Emma, dijo David con suavidad, lo que has logrado es extraordinario. Mañana no se trata solo de salvar mis acuerdos o el trabajo de tu padre. Podrías realmente ayudar a cambiar la forma en que se hacen los negocios internacionales en esta ciudad. Pero ¿y si me equivoco?, preguntó Emma. Y por primera vez, David escuchó la inseguridad de una niña asustada bajo toda esa competencia asombrosa. ¿Y si los inversionistas piensan que soy solo una niña estadounidense tonta jugando a disfrazarse? Miguel no necesitó entender chino para reconocer el momento de duda de su hija. Se sentó a su lado, envolviendo sus pequeñas manos con las suyas, curtidas por el trabajo. Mi hija, dijo suavemente en español, has pasado toda tu vida construyendo puentes entre personas. Mañana solo construirás uno más, pero recuerda, no eres responsable de si la gente decide cruzarlo. Emma tradujo para David, y él sintió que su respeto por Miguel se profundizaba aún más. Ese hombre que luchaba con el inglés, pero entendía perfectamente la naturaleza humana, acababa de darle a su hija el consejo empresarial más importante que David había escuchado en su vida. Tu padre tiene razón, dijo David. Emma, llevo 20 años en los negocios, y nunca he conocido a nadie, adulto o niño, que entienda lo que tú entiendes sobre unir a las personas. La sonrisa de Emma fue radiante. Pero David podía ver el peso de la responsabilidad, asentándose sobre sus jóvenes hombros. El día siguiente probaría si la bondad y la comprensión cultural podían triunfar sobre los prejuicios y la política corporativa, o si aplastarían el espíritu de la niña más extraordinaria que había conocido. Ninguno de los dos notó a Miguel haciendo en silencio una llamada telefónica en la cocina, hablando en español rápido con alguien que parecía muy interesado en lo que sucedería en la reunión del día siguiente. La sala de conferencias de la Morrison Tower había sido transformada de la noche a la mañana.
Janet Morrison no había escatimado en gastos. Flores frescas, catering de lujo y una vista al lago Michigan que había impresionado a dignatarios de todo el mundo. Pero David podía ver la desesperación debajo del lujo. Emma se sentaba entre David y Miguel, con un sencillo vestido azul que de algún modo la hacía parecer tanto profesional como infantil al mismo tiempo. Se había trenzado el cabello con cuidado y sostenía un pequeño cuaderno lleno de caracteres chinos escritos con su letra precisa. «Llegarán en cualquier momento», susurró Janet, con las manos temblando ligeramente mientras ajustaba por tercera vez los vasos de agua. «Señor Chen, ¿está absolutamente seguro de esto?» Antes de que David pudiera responder, las puertas de la sala de conferencias se abrieron y 3 hombres con trajes impecables entraron. David los reconoció de inmediato: Liao, Chen Wei y Wang Ming, algunos de los inversionistas más poderosos de Asia. Su fortuna combinada superaba la de algunos países pequeños. «Caballeros», dijo David poniéndose de pie y pasando al chino formal. «Gracias por aceptar esta reunión». Lie Xiao, el mayor y más tradicional de los 3, asintió con frialdad. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron bruscamente al posarse en Emma. La confusión en su rostro era inconfundible. «Señor Chen», dijo Li Hao en un inglés fuertemente acentuado, esforzándose claramente por incluir a los demás presentes. «Aceptamos esta reunión por respeto a nuestra larga relación, pero debo preguntar, ¿por qué hay una niña en una discusión de negocios?» David sintió que Emma se tensaba a su lado. Ese era el momento que lo decidiría todo. «Señor Lee», dijo David con cuidado, «me gustaría presentarle a Emma Rodríguez. Ella tiene algo que decir que creo cambiará su perspectiva sobre la cultura empresarial estadounidense». La expresión de Li Hao siguió siendo escéptica, pero su cortesía natural le impidió ser abiertamente despectivo. «Muy bien». Emma se puso de pie, su pequeña figura empequeñecida por la enorme mesa de conferencias, pero su voz fue firme y clara al comenzar a hablar en un chino impecable. «Honorables señores», dijo, usando las formas de tratamiento más formales. «Mi nombre es Emma Rodríguez. Tengo 7 años y aprendí chino porque quería ayudar a que las personas se entendieran mejor». Los 3 inversionistas intercambiaron miradas de sorpresa. La pronunciación de Emma era perfecta. Su tono apropiadamente respetuoso y su elección de palabras mostraba una comprensión sofisticada de la formalidad empresarial. «Sé que están frustrados con las compañías estadounidenses», continuó Emma, su chino fluyendo como poesía. «Sienten que no respetamos su cultura ni entendemos la importancia de las relaciones en los negocios. Tienen razón en sentirse así». Li Hao se inclinó hacia adelante, claramente intrigado a pesar de sí mismo. «Pero quiero contarles sobre mi padre», dijo Emma, señalando a Miguel que se sentaba orgulloso aunque no entendiera las palabras. «Él es conserje en este edificio. Trabaja más duro que cualquiera que yo conozca. Pero algunas personas quieren despedirlo porque su inglés no es perfecto. Lo juzgan sin ver su corazón ni su dedicación». Chen Wei, el más joven de los inversionistas, observaba a Emma con una fascinación creciente. «A ustedes los están juzgando de la misma manera», dijo Emma con una franqueza sorprendente. «La gente ve sus acentos, sus costumbres de negocios diferentes, y asumen que son difíciles para trabajar. No se toman el tiempo de entender que su manera de hacer negocios, construyendo confianza primero, respetando las relaciones, es en realidad mejor que la manera estadounidense de apresurarse a firmar contratos». La sala había quedado en completo silencio. David se dio cuenta de que Emma no solo estaba traduciendo o facilitando, estaba ofreciendo una crítica cultural que llegaba directo al corazón de por qué los negocios internacionales fallaban con tanta frecuencia. «El señor Chen me trajo aquí no porque yo sea lista para ser una niña», continuó Emma, «sino porque represento algo en lo que él espera que América pueda convertirse. Un lugar donde la gente aprende unos de otros, no por ganancia, sino porque entendernos nos hace a todos mejores». Li Hao dejó su bolígrafo
y fijó en Emma una mirada intensa. «Niña», dijo en chino, «esas son palabras hermosas, pero las palabras son fáciles. ¿Cómo sabemos que esto es más que una actuación?» La respuesta de Emma determinaría si $5,000 millones en proyectos de desarrollo vivían o morían. Pero lo que dijo a continuación sorprendió a todos en la sala, incluido David. «Señor Lee», dijo Emma, con su voz de 7 años cargando un peso que parecía imposible. ¿Quiere saber si esto es una actuación? Entonces déjeme decirle algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a mi padre. David sintió que su pulso se aceleraba. Emma se estaba saliendo del guión, entrando en un terreno que no habían discutido. Cuando empecé a aprender chino, no fue solo porque quería ayudar a la gente a comunicarse. Fue porque estaba cansada de ver a mi padre llegar a casa triste todos los días. Cansada de verlo practicar palabras en inglés frente al espejo, tratando de perder su acento para que la gente lo respetara. El rostro de Miguel se desmoronó cuando Emma tradujo sus palabras al español para él. Nunca había sabido que su hija había presenciado sus luchas privadas. Pensé que si podía aprender chino perfectamente, tal vez podría mostrar a la gente que aprender idiomas se trata de amor, no solo de negocios. Tal vez podría demostrar que alguien con un acento como mi padre, como el señor Chen, como todos ustedes, puede ser la persona más inteligente en la sala. La expresión severa de Li Yao comenzaba a suavizarse. «Pero lo que aprendí», continuó Emma, «es que el problema no es el idioma. El problema es que la gente tiene miedo de lo que no entiende. Y en lugar de admitir que tienen miedo, deciden que lo diferente está mal». Se volvió hacia Janet Morrison, que había estado sentada en un silencio atónito. «Señora Morrison, usted quería despedir a mi padre porque temía que los visitantes importantes pensaran menos de su empresa si escuchaban su acento. Usted tenía miedo de que ser diferente significara ser inferior». El rostro de Janet estaba enrojecido, pero no discutió. Emma se volvió de nuevo hacia los inversionistas chinos. «Y ustedes, caballeros, tienen miedo de que las empresas estadounidenses nunca respeten su cultura lo suficiente como para construir verdaderas asociaciones. Tienen miedo de que los veamos como fuentes de dinero en lugar de como personas con sabiduría y valores». Chen Wei se recostó en su silla, con una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. «Esta niña», dijo en chino, «entiende más sobre negocios internacionales que la mayoría de los consultores que hemos contratado. Pero el miedo», dijo Emma, con la voz cada vez más fuerte, «no es más que amor que no sabe a dónde ir. El miedo de mi padre viene de amarme lo suficiente como para querer proveerme. Su miedo viene de amar su cultura lo suficiente como para querer que se respete. El miedo de la señora Morrison viene de amar el legado de su familia lo suficiente como para querer protegerlo». La sala estaba tan silenciosa que el único sonido era el zumbido distante del tráfico de Chicago 15 pisos abajo. «Entonces, en lugar de tener miedo unos de otros», dijo Emma, «¿qué pasaría si nos amamos? ¿Qué pasaría si construimos negocios de la misma manera que mi padre limpia este edificio? Con cuidado, con orgullo, con atención a cada detalle, porque importa para las personas que nos importan». Li Hao se levantó lentamente y caminó alrededor de la mesa de conferencias, hasta donde Emma estaba sentada. Por un momento, David temió que el hombre mayor fuera a regañar a la niña por su atrevimiento. En cambio, Li Yao se inclinó formalmente ante Emma, la misma reverencia que daría a un socio de negocios respetado. «Jovencita», dijo en chino, «hoy me has enseñado algo. Me has recordado por qué entré en los negocios en primer lugar. No por dinero, sino para construir algo con sentido». Se volvió hacia David. «Señor Chen, estamos preparados para avanzar con los 5 proyectos de desarrollo. Pero tenemos condiciones». David contuvo la respiración. «Emma Rodríguez debe ser nuestra enlace cultural oficial para todas las asociaciones con China, y Miguel Rodríguez debe ser ascendido a jefe de gestión de instalaciones para el proyecto Morrison Tower». Janet Morrison casi se cayó de su silla. Pero Li Yao no había terminado.
Además, queremos establecer un programa de becas para niños como Emma. Niños que entienden que aprender sobre otras culturas es un acto de amor, no solo una estrategia de negocios. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas de alegría. Pero antes de que alguien pudiera celebrar, el teléfono de David vibró con un mensaje urgente que le heló la sangre. Alguien había estado grabando la reunión, y el video ya se estaba volviendo viral. David miró su teléfono horrorizado mientras los clips se propagaban por las redes sociales más rápido de lo que podía seguir. Alguien había transmitido en vivo el discurso de Emma, y ahora millones de personas estaban viendo a una niña de 7 años ofrecer la crítica más profunda de la cultura corporativa que Internet había presenciado. 50. Compartidos en los primeros 10 minutos. Murmuró David actualizando la pantalla obsesivamente. 100 SIL. 200 1000. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Emma, aunque su rostro sugería que ya sabía la respuesta. Li Hao también revisaba su teléfono, su expresión grave. Mis colegas en Pekín están llamando. Este video ya ha llegado a China. La gente pregunta si esto es real o algún tipo de truco publicitario. La sala de conferencias se había transformado de un espacio de triunfo en uno de gestión de crisis. Janet Morrison parecía estar teniendo un ataque de pánico. Miguel intentaba entender por qué todos se habían puesto tan tensos de repente, y los otros inversionistas chinos atendían frenéticas llamadas en mandarín. ¿Cómo pasó esto?, exigió David. ¿Quién estaba grabando? El rostro de Janet se puso pálido. El edificio tiene cámaras de seguridad en todas las salas de conferencias. Se supone que son solo para fines de seguros. Pero se interrumpió con aspecto enfermo. ¿Pero qué? La voz de David era peligrosamente tranquila. Pero mi sobrino trabaja en seguridad. Siempre está buscando contenido para sus redes sociales. Debió haber visto a Emma hablando chino y pensó que se volvería viral. David sintió la ira familiar creciendo, pero esta vez era diferente. No se trataba de acuerdos de negocios ni de incompetencia corporativa. Se trataba de la privacidad de una niña violada, de su momento extraordinario convertido en entretenimiento de Internet. Señor Chen, dijo Li Yao en voz baja, esto lo cambia todo. Si la gente piensa que esto fue preparado, si creen que estábamos usando a una niña como herramienta de marketing, nuestras reputaciones quedarán destruidas, terminó Chen Wei. Y Emma estará en el centro de una tormenta mediática que podría seguirla por el resto de su vida. Emma, que había estado escuchando la conversación en chino con creciente comprensión, se levantó de golpe. «Basta», dijo con firmeza, su voz cortando el pánico de los adultos. «Todos, basta». La sala quedó en silencio. «Todos actúan como si esto fuera un desastre terrible», dijo Emma, mirando alrededor de la mesa con la claridad que pocos adultos poseían. «Pero tal vez no lo sea». «Emma», dijo David suavemente, «la gente en Internet puede ser muy cruel. Podrían decir cosas sobre ti que duelan». «Podrían», asintió Emma. «Pero también podrían escuchar algo que cambie la forma en que piensan sobre las personas diferentes a ellos». Caminó hacia la ventana que daba al centro de Chicago, su pequeña silueta recortada contra la ciudad inmensa. Mi maestra me dijo una vez que el valor no es no tener miedo, es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Emma se volvió hacia la sala. Tengo miedo de que la gente sea cruel conmigo y con mi papá, pero tengo más miedo de lo que pasa si nos escondemos. Miguel, que había estado escuchando en silencio mientras Emma traducía la conversación, se levantó y se colocó al lado de su hija. «Mi hija», dijo suavemente, «no tienes que cargar con este peso. Eres solo una niña». Emma tomó la mano de su padre. «Papá, ayer ibas a perder tu trabajo porque la gente no podía ver más allá de tu acento para ver tu corazón. Hoy estos importantes hombres de negocios quieren darte un ascenso porque alguien finalmente les ayudó a entender quién eres realmente.
Se volvió hacia los adultos, deteniendo su mirada en cada uno por turno. Si mis palabras pueden viajar por el mundo, tal vez puedan ayudar a otros niños que se sienten diferentes. Tal vez puedan ayudar a otros padres que trabajan duro, pero no reciben respeto. Tal vez puedan ayudar a otros empresarios a recordar que hacer dinero no es lo mismo que hacer significado. Lee Hao miraba a Emma con algo cercano a la reverencia. Esta niña, dijo lentamente, o va a cambiar el mundo, o el mundo la va a destruir. El teléfono de David volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era del alcalde de Chicago, solicitando una reunión inmediata sobre la niña china que está acaparando titulares internacionales. Tenían menos de 2 horas para decidir si Emma Rodríguez se convertiría en un símbolo de esperanza o en una advertencia sobre el precio de decirle la verdad al poder. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, al otro lado del mundo, la profesora Li Wei estaba haciendo llamadas que lo cambiarían todo. La oficina de la alcaldesa parecía una sala de guerra. Patricia Williams, una mujer astuta de unos 60 años que había navegado la política de Chicago durante décadas, se sentaba detrás de su enorme escritorio, flanqueada por su secretario de prensa, su jefe de gabinete y lo que parecía ser medio departamento legal de la ciudad. Enfrente de ellos, David, Emma, Miguel y una cada vez más pálida Janet Morrison esperaban lo que parecía un tribunal. 3 millones de visualizaciones, anunció el secretario de prensa, desplazándose por su tableta. CNN quiere una entrevista. The Today Show está enviando un equipo. Y tenemos medios internacionales pidiendo declaraciones sobre la niña diplomática de Chicago. La alcaldesa Williams estudió a Emma con la misma mirada calculadora que solía reservar para las negociaciones presupuestarias. Señorita Rodríguez, dijo con cuidado. ¿Entiende lo que está pasando ahora mismo? Emma asintió yo solemnemente, ¿no? La gente me está mirando porque nunca han visto a una niña como yo antes. Algunos piensan que es algo bueno y otros piensan que está mal. ¿Y qué piensas tú?, preguntó la alcaldesa. Emma guardó silencio un largo momento, y David pudo ver cómo procesaba pensamientos demasiado complejos para alguien de su edad. Pienso, dijo lentamente, que la gente tiene hambre de algo real. Están cansados de ver a los adultos pelear por todo y nunca arreglar nada. Quieren creer que entenderse unos a otros es posible. El secretario de prensa se inclinó hacia adelante. Emma, hay personas diciendo que todo esto fue falso, que tu padre y el señor Chen te pagaron para memorizar un discurso y manipular a los inversionistas chinos. El rostro de Miguel se oscureció de ira, pero Emma puso una mano tranquilizadora sobre su brazo. ¿Quieren ver mi tarea?, preguntó simplemente. Sacó su tableta y mostró meses de videollamadas con la profesora Li Wei. Caracteres chinos escritos a mano. Trabajos culturales que pondrían a prueba a estudiantes universitarios. Esto es un año de trabajo, dijo el jefe de gabinete, examinando los documentos. Ha estado estudiando cultura empresarial china avanzada durante 12 meses. Porque quería ayudar a la gente, dijo Emma, no porque alguien me pagara o me lo pidiera. La alcaldesa Williams se recostó en su silla. Emma, voy a ser muy honesta contigo. Esta historia puede ir en 2 direcciones. O te conviertes en una inspiración, un símbolo de lo que es posible cuando la gente trabaja para entenderse. O te conviertes en un blanco para aquellos que no quieren que el mundo cambie. ¿En cuál cree usted que debería convertirme?, preguntó Emma. La alcaldesa sonrió por primera vez desde que habían llegado. Creo que deberías ser tú misma. Pero también creo que necesitas protección. La clase de protección que los adultos deberían haberte dado antes de que todo esto empezara. David sintió una punzada de culpa. ¿En su entusiasmo por las habilidades de Emma, la había puesto en peligro? Señora, dijo Miguel con cuidado. Su inglés medido pero claro. Mi hija, ella, es fuerte, pero todavía es una niña. No quiero que sea famosa.
Si ser famosa significa que no puede ser niña. Señor Rodríguez, dijo la alcaldesa con suavidad, creo que ya es demasiado tarde para esa elección. Su teléfono sonó y contestó con un seco. Williams. La conversación fue breve, pero David vio cómo su expresión pasaba de la preocupación a algo cercano al asombro. Era el cónsul general chino, dijo al colgar. Quieren invitar a Simi Emma a Pekín como embajadora cultural oficial, con todo el protocolo diplomático. La sala quedó en silencio. También están proponiendo una iniciativa de ciudades hermanas entre Chicago y Shanghái, con Emma como representante juvenil. La alcaldesa hizo una pausa. Emma, ¿entiendes lo que esto significa? Los ojos de Emma estaban muy abiertos, pero su voz fue firme. Significa que la gente está escuchando. Significa, dijo David en voz baja, que tus palabras están cambiando políticas en los niveles más altos de las relaciones internacionales. Pero incluso mientras hablaban de oportunidades diplomáticas e intercambios culturales, los instintos empresariales de David le gritaban advertencias. Emma se había vuelto más valiosa que cualquier mercancía que hubiera negociado jamás. Y en su experiencia, cuando algo se volvía tan valioso, la gente haría casi cualquier cosa por controlarlo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto que confirmó sus peores temores. Necesitamos hablar. El video lo cambia todo. Algunos quieren que la niña sea silenciada. Un amigo. Al mirar el rostro confiado de Emma, David comprendió que salvar el trabajo de su padre había sido la parte fácil. Ahora tenían que descubrir cómo proteger a una niña de 7 años que accidentalmente se había convertido en la voz más importante de las relaciones internacionales. La verdadera prueba apenas comenzaba. Y 3 meses después, David estaba de pie en el vestíbulo del recién renombrado Centro Cultural Chen Rodríguez, viendo a Emma dirigir su primera reunión diplomática oficial por videoconferencia con niños de 5 países diferentes. Se sentaba en una pequeña mesa diseñada solo para ella, cambiando sin esfuerzo entre inglés, chino y español, mientras ayudaba a jóvenes de todo el mundo a compartir sus historias. El mensaje amenazante que lo había aterrorizado en la oficina de la alcaldesa resultó haber sido de Li Yao mismo. No una amenaza, sino una advertencia sobre competidores que querían desacreditar el programa de intercambio cultural antes de que pudiera ganar impulso. Juntos, habían navegado los desafíos, convirtiendo los obstáculos potenciales en oportunidades para un entendimiento aún más profundo. Miguel apareció al lado de David, vistiendo el impecable uniforme del nuevo director de instalaciones internacionales del edificio. Su inglés había mejorado drásticamente en los últimos meses, pero lo más importante era que su confianza había florecido. Ver a su hija cambiar el mundo le había recordado su propio valor. Quiere añadir portugués a sus estudios de idiomas, dijo Miguel con una mezcla de orgullo y asombro. Dice que hay niños en Brasil que también necesitan a alguien que los ayude a comunicarse con otras culturas. David sonrió. El apetito de Emma por los idiomas solo había crecido a medida que su plataforma se expandía. El programa de becas que había inspirado ahora apoyaba a más de 300 niños en todo el mundo, todos aprendiendo a construir puentes entre culturas. Señor Chen, llamó Emma, terminando su videoconferencia y corriendo hacia ellos con su energía habitual. ¿Adivina qué? Los niños de Shanghái quieren comenzar un programa de intercambio de cartas con niños de Chicago. Y los de Ciudad de México les están enseñando frases en chino a sus padres que aprendieron en nuestros videos. El video viral de Emma había encendido algo sin precedentes. Un movimiento de base de niños enseñando a los adultos sobre la comprensión cultural. Las universidades estaban estudiando el fenómeno. Los líderes mundiales citaban su discurso en foros internacionales y, lo más importante, familias de todo el mundo estaban teniendo conversaciones sobre aceptación y respeto. «Hay algo más», dijo Emma, su expresión volviéndose más seria.
La profesora Li Wei llamó hoy. Se retira de la Universidad de Pekín. David sintió una punzada de preocupación. La profesora Li había sido el ancla de Emma durante todo este viaje, la credencial académica que legitimaba sus habilidades extraordinarias. Pero Emma continuó, con el rostro iluminado. Se muda a Chicago. Quiere empezar un nuevo programa aquí, el Instituto Internacional de Lenguas para Niños. Dice que necesito estar con otros niños que entiendan lo que significa amar aprender sobre otras culturas. David sintió una presión familiar en el pecho, pero esta vez era alegría en lugar de ansiedad. Todo estaba encajando de una manera que jamás podría haber planeado. ¿Y la mejor parte?, dijo Emma, tomando las manos de ambos hombres con las suyas pequeñas. Es que mi papá será el director de instalaciones del nuevo instituto. La profesora Lee dice que el edificio necesitará a alguien que entienda que cuidar un lugar significa cuidar a la gente que está dentro. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. 6 meses atrás, estaba enfrentando el desempleo por su acento. Ahora se le confiaba la gestión de un centro educativo internacional que serviría a niños de todo el mundo. Mientras permanecían juntos en el vestíbulo, David pensó en Patrick, el conserje irlandés que había cambiado su vida décadas atrás. Patrick le había mostrado que la bondad no requería reconocimiento ni recompensa. Solo requería ver a alguien que necesitaba ayuda y elegir actuar. Emma había hecho algo aún más extraordinario. Había demostrado al mundo que entenderse unos a otros no solo era posible, era una alegría. Su entusiasmo contagioso por aprender sobre otras culturas había recordado a millones de personas que sus diferencias eran tesoros para compartir, no barreras que temer. «Señor Chen», dijo Emma de pronto, «tengo otra sorpresa». Los condujo hasta una placa recién instalada cerca de la entrada del edificio. En ella se leía, «En memoria de Patrick O'Sullivan, quien nos enseñó que la bondad siembra semillas que crecen en puentes. Centro Cultural Chen Rodríguez, donde las diferencias se convierten en dones». La visión de David se nubló con lágrimas inesperadas. De alguna manera, Emma había sabido de Patrick y había encontrado la manera de honrar al hombre cuyos simples actos de bondad habían iniciado una reacción en cadena que los había llevado a ese momento. «¿Cómo?», empezó David. «Pregunté por ahí», respondió Emma simplemente. Los más antiguos del edificio lo recordaban. Dijeron que siempre estaba él ayudando a la gente, siempre haciendo que todos se sintieran bienvenidos. Pensé que él también debía ser parte de nuestra historia. Mientras David trazaba con su dedo el nombre de Patrick, comprendió que Emma no solo había resuelto un problema empresarial o salvado el empleo de su padre, había recordado a todo un mundo que el amor era la fuerza más poderosa para el cambio. Ya viniera de un conserje irlandés, ayudando a un inmigrante en apuros, de un multimillonario chino luchando por la justicia, o de una niña de 7 años que aprendió idiomas porque quería que la gente se entendiera. El amor era el verdadero puente. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el suelo del vestíbulo, y en aquella luz dorada, David pudo ver el puente que el amor había construido, extendiéndose no solo entre culturas e idiomas, sino entre pasado y futuro, entre miedo y esperanza, entre el mundo tal como era y el mundo como podría ser. Emma Rodríguez les había enseñado a todos que, a veces, las revoluciones más profundas comienzan con los actos de amor más pequeños. Y en una ciudad conocida por su arquitectura imponente, el puente más importante que jamás construyeron no estaba hecho de acero y piedra, sino de entendimiento, compasión y la inquebrantable creencia de que cada voz, sin importar lo pequeña, tiene el poder de cambiarlo todo.